to everybody, and welcome, my dear students, to our class about countable and uncountable nouns in our thematic of technology and vocabulary about it. Hoy vamos a hablar, queridos estudiantes, acerca de los contables, los sustantivos contables e incontables en inglés. Y esto teniendo en cuenta una temática que ustedes han notado y notarán en su cartilla, y es acerca de la tecnología. En la cartilla también van a encontrar una muy pequeña imagen acerca de esto mismo. Entonces empecemos. Nouns can be countable and are uncountable. Like apples, 2 apples, 3 apples, 5 apples, those are countable. And uncountable nouns cannot be counted. 1 rice, 2 rices, 3 water, 1 air. It has a different measure to count. Bueno, vamos a hablar de las cosas que son contables e incontables en inglés. Hablemos de, por ejemplo, ¿cómo sabemos que algo es contable? Por ejemplo, en español podemos decir 1 manzana, 2 manzanas, 3 manzanas, 5 manzanas, 1 computador, 3 computadores, 40 computadores. Pero si hablamos de agua, arroz, aire, viento, no podemos decir 1 arroz, 2 arroces. Bueno, lo podríamos decir literalmente así, ponernos a contar 1 arroz, 2 arroces, o con el azúcar, como los granitos pequeños. Pero no podemos decir 1 arroz, 2 arroces. Más bien hablamos de otras medidas. Por ejemplo, hablamos de libras. Y si hablamos de agua, hablamos, por ejemplo, de litros o de botellas o de vasos de agua. Entonces, eso es lo que vamos a aprender hoy en inglés. ¿Y cómo podemos decirlo? Bien, uncountable nouns are, for example, breath, rice, coffee, information, and advice, money. And we could say there is some milk in the fridge, or there is any coffee, because we don't say there is 0 coffee or there is 3 milk. Como les decía antes, y esto nos da un ejemplo, por ejemplo, ya sabemos, aunque suene redundante, que un sustantivo incontable es la leche, por el ejemplo que vemos acá. Podemos decir hay un poco de leche en el refrigerador, pero no podemos decir hay 1 leche, 2 leches, 3 leches. Decimos hay algo de leche. Y cuando hablamos de café no decimos hay 3 cafés o 3 cafés. En inglés eso no existe. En español sí. Y es que tenemos que a veces sacarnos este chip. Cuando hablábamos de los phrasal verbs, hablábamos de que hay cosas que de pronto no tienen sentido. Y en inglés el café es incontable. Decimos algún café, un poco de café, no hay café, pero no decimos hay 3 cafés, hay 2 cafés. Esa vaina no existe en inglés. And here we have the countable nouns. For these ones, we have to use an article, and this article could be a or an for a singular and some plural things. Like, there is a man at the door. I have some friends in New York. Bueno, para los sustantivos contables podemos ver que necesitamos usar el artículo a o an, dependiendo si son singulares. Ok, entonces veamos aquí. Para singulares, o sea, hay un hombre, usamos a. Profe, cuando usamos an, cuando la palabra que sigue empieza con una vocal. Entonces, esta es la regla. Si la palabra que sigue, si el sustantivo que sigue empieza con una vocal, escribimos an. Cuando es singular, es decir, una sola cosa. There is a cat. There is 1 cat, so there is a cat. Hay un gato. Y cuando empieza, por ejemplo, there is an apple. Ahí hay una manzana. An apple, porque la siguiente palabra empieza con una vocal. Si ustedes encuentran
sustantivo que comience con una vocal y está en singular, es decir, una sola cosa, una sola persona, entonces vamos a decir an cuando empieza con vocal. Y segundo, si hablamos de plurales, es decir, más de uno, vamos a usar some. There is some whatever. There is some friends, there is some ladies. Hay algunas muchachas, hay algunos amigos. Cuando son varios, some. Cuando es uno solo, a or an, and it depends on the letter that the next word has. Ok. Para los, digamos, para negar o para decir que no hay ninguna, usamos any cuando son varios. Seguimos conservando a or an para, para las que son singulares. Entonces, lo mismo, si no hay perros, no hay gatos, no hay personas, no hay camas, decimos oh, she don't, or is don't, or is not, como no hay. Cualquier cosa que hayamos aprendido que niega, cualquier forma gramatical que hayamos aprendido que es una negación. Y luego usamos a, or, an, y otra vez. Depende de la letra que sigue en la palabra que acompaña. Y cuando hablamos de que no hay nada, usamos any. Any para nada en plurales, o sea, más de uno. Some para muchos, el plural. Cuando hay some, cuando no hay any. Y bueno, como les decía al inicio, hay un vocabulario de tecnología y en el contexto en el que aparece lo de contable e incontable, es como, bueno, recibí algunos emails, tengo unos computadores, si usamos la S al final cuando son plurales, computers, printers, headphones, no, porque audífonos ya. El mismo cuenta como que son como zapatos, ¿no? No tiene un solo zapato, no tiene una sola oreja, entonces no es el audífono, sino los audífonos. Webcam, I guess there is like webcams or cameras, chargers, emails, which is add an S at the end of the word, Al final de la palabra añadimos una S. Por ejemplo, my smartphone, my phone, we have phones. Y bueno, podemos aplicarlo como computadores. Hay varios computadores. There is some computers. Solo hay un computador. There is a computer. ¿Por qué? Porque empieza con una consonante. Entonces hablemos de headphones. There is a headphone. There are some headphones. Hay algunos audífonos. Por ejemplo, cuando hablamos de ebook. Ebook es un libro digital. O hablemos de email. En email, si tenemos varios emails, diríamos I have some emails. Tengo muchos emails o varios emails. Pero si tuviera solo uno, I have an email, como les decía. Email empieza con an y una e. Entonces usamos an porque empieza con una vocal. Es así que espero que lo practiquen con el vocabulario que la cartilla les da. La cartilla siempre les da un extenso vocabulario, el que seguiremos trabajando también como en otro video en el que seguiremos hablando de este vocabulario de tecnología. Espero que hayan entendido. Y no duden en escribirme si de verdad necesitan ayuda o si no entienden algo. Ya saben que se pueden contactar conmigo y que yo estaré sumamente disponible y feliz de poder ayudarlos.